En el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos mitos y verdades en anestesia regional. Tuve como tutora a la doctora Ángela Ríos, que pues tenemos hoy la fortuna de tenerla con nosotros para que nos ilumine un poquito pues en este tema pues en el que ella es tan experimentada. Vamos entonces el objetivo pues de esta actividad académica es desmitificar o confirmar algunos aspectos relacionados con la anestesia regional en 4 ítems específicos, que son el retraso en el diagnóstico de síndrome compartimental cuando usamos algunas técnicas de anestesia regional, el uso de anestesia regional en pacientes que tienen lesión nerviosa previa, el uso de coadyuvantes para anestésicos locales y la mezcla de anestésicos locales y cómo está relacionado esto con la vida media de estos medicamentos. La, eh, la forma que vamos a hacer pues esta presentación va a ser con casos clínicos. Entonces vamos a empezar con el primer caso clínico en donde tenemos un paciente masculino de 27 años que sufre un accidente de tránsito como conductor de motocicleta y sufre una fractura compleja de diáfisis de tibia derecha sin ningún antecedente de importancia. Está programado para reducción abierta más osteosíntesis y antes de ser llevado a cirugía ha tenido un difícil control del dolor con medicamentos intravenosos, incluyendo opioides. En la nota del ortopedista dice que tiene alto riesgo de síndrome compartimental y que se sugiere evitar uso de técnicas regionales para manejo del dolor. En este caso, entonces, con esa nota de ortopedia, me gustaría preguntarles si utilizarían alguna técnica regional para manejo del dolor y si lo hicieran, harían algún cambio a esta técnica o qué consideraciones especiales tendrían en cuenta. Importante pues como recordar que el síndrome compartimental está asociado a la fractura de huesos largos y sobre todo a fracturas de diáfisis de tibia. Como podemos ver pues en la diapositiva, hasta un 40% de todos los síndromes compartimentales están implicados en una fractura de diáfisis de tibia y que tienen una relación muy alta cuando se comparan hombres con mujeres a una razón de 13:1. Y pues la preocupación, como lo decían ahorita todos, es que ese bloqueo sensitivo que generan los bloqueos regionales puedan generar un diagnóstico tardío en pacientes que tienen alto riesgo de hacerlo. Entonces, ¿quiénes son esos pacientes que tienen alto riesgo? Son pacientes jóvenes, menores de 35 años, de sexo masculino, que tienen fracturas de huesos largos, sobre todo si están asociados a politraumatismos o que tengan alguna coagulopatía, ya sea pues de base o instaurada durante su hospitalización o la enfermedad que esté cursando en el momento. Entonces, la pregunta y lo que se ha venido estudiando en los últimos años es si realmente las analgesias con bloqueos de nervios periféricos o epidurales o con bombas de PCA van a generar un diagnóstico tardío. Entonces, aquí pues les traigo una revisión sistemática del 2020 que realmente estas revisiones sistemáticas en este tema son muy limitadas porque no existen ensayos clínicos aleatorizados en esta, que es pues como la última que encontré en las bases de datos, solamente después de haber hecho todo, pues las exclusiones de lo que estaban buscando, pudieron encontrar únicamente 6 casos, pues 6 reportes de casos, no hay absolutamente ningún otro tipo de investigación. Y esto pues es un análisis, una revisión sistemática. Y lo único que encontraron entonces fueron estos 6 casos, en donde 2 de ellos sí tuvieron un retraso en el diagnóstico de síndrome compartimental y los otros 4 casos no, porque a pesar de tener bloqueo, los pacientes sí presentaban un dolor intenso. Y lo que explica esto es que el dolor del síndrome compartimental se explica por otras causas diferentes al estrés quirúrgico y es sobre todo por isquemia, y por isquemia que va a generar una activación de unas terminaciones nerviosas sensitivas que no alcanzan a ser bloqueadas cuando se hacen bloqueos regionales. Pero cuando se utilizan catéteres epidurales, estos bloqueos, o sea, estas ramas sensitivas terminales sí van a estar bloqueadas, por lo tanto, probablemente el paciente sí vaya a tener un dolor muy disminuido o probablemente no lo haga. Entonces, esta revisión, que es como la última y como les digo, solo son casos clínicos aislados, solo encontró una evidencia a nivel 4 en forma de informes de casos y no estandarizaron ni tipo de dosis, ni bloqueos de nervios periféricos, ni grupos comparativos.
Pero entonces, a raíz de que hay tan poca evidencia clínica, salieron unas guías este año en anestesia de analgesia regional para traumas de miembro inferior y riesgo de síndrome compartimental. Como no hay investigaciones pues de ensayos clínicos ni reportes grandes, entonces todas las indicaciones o todas las lo que ellos nos aconsejan acá es realmente una opinión de expertos por un consenso multiprofesional que está basada únicamente en informes de casos y series de casos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que ellos nos dan? Que todos los pacientes que tengan alto riesgo de síndrome compartimental deben identificarse desde el ingreso por el personal médico y que la vigilancia clínica de las extremidades de estos pacientes debe darse por personal experto con puntuaciones objetivas y ojalá siempre sea pues como el ortopedista tratante quien esté haciendo esta evaluación clínica diaria. Que exista disponibilidad de equipo para medición de presiones compartimentales en donde se van a manejar estos pacientes y que a todos se les debe ofrecer una analgesia eficaz y como decían ahorita los profes, esto no es una indicación para negarles a los pacientes analgesia con bloqueos regionales periféricos. Y que los pacientes que tienen ese alto riesgo de síndrome compartimental se les deben explicar las alternativas de manejo de dolor, las alternativas que tenemos dentro de nuestros hospitales y qué posibilidades hay de complicaciones. Ya dándoles esas indicaciones, tanto cirugía como anestesia deben ojalá llegar a un consenso. Y si no se logra, ellos explican muy bien que se debe respetar como la posición del anestesiólogo como experto en manejo del dolor y se le debe dar como prioridad o poner por encima su opinión y las consideraciones que está teniendo con ese paciente en comparación pues con las que le está dando el ortopedista. Sin embargo, pues que ojalá siempre se tenga pues un consenso entre las dos especialidades. Se deben evitar las técnicas regionales que tengan bloqueo denso y de larga duración. Por lo tanto, lo que ellos dicen es sí se les pueden dar bloqueos, pero las concentraciones deben ser bajas y ojalá sin coadyuvantes que prolonguen el bloqueo de estos pacientes. Y obviamente, pues la última recomendación que ellos dan es ojalá hacer estudios prospectivos y ensayos clínicos aleatorizados que nos den la posibilidad de tener pues evidencia clínica mucho más fiable de lo que tenemos hasta el momento. Entonces, ¿es realidad o mito que no se deben hacer uso de técnicas regionales cuando hay riesgo de síndrome compartimental? Pues definitivamente entonces es un mito. Ya sabemos que no hay evidencia suficiente, pero si el paciente es de alto riesgo, entonces realizar bloqueos regionales con una mayor dilución, hacer un seguimiento adecuado y mediciones de presiones compartimentales si tenemos la sospecha de este diagnóstico y evitar manejo del dolor con técnicas epidurales. Entonces, vamos a seguir con nuestro segundo caso clínico. Es una paciente de 65 años que presenta una caída desde su propia altura con fractura de radio distal izquierdo. Tiene antecedente de diabetes tipo 2, un diagnóstico hace 10 años y también es hipertensa. Toma amlodipino, hidroclorotiazida, se aplica insulina, glargina y glulicina. No es alérgica a ningún medicamento, no se le ha hecho ninguna cirugía previamente y a la revisión por sistemas presenta hipoestesia y parestesias con dolor urente frecuente en manos y pies. Está programada para reducción abierta de fractura más osteosíntesis de ese radio distal y estos son los paraclínicos que tiene. Los signos vitales, tiene una presión arterial de 142/75, una cardíaca de 74, una respiratoria de 14 y está saturando 95 al ambiente. La pregunta con esta paciente entonces es, ¿qué plan anestésico tendrían ustedes y por qué? Realmente los pacientes que tienen una lesión neurológica previa o que tienen síntomas que demuestran que van hacia allá a una progresión de una enfermedad neurológica pueden tener empeoramiento de estos síntomas en el perioperatorio y no solamente por causas específicas del anestesiólogo, ¿sí? Ya sabemos que, como lo nombraban, hay muchas otras cosas, la posición del paciente que pueda generar praxias, la lesión directa por trauma de la cirugía o el estrés de la cirugía, los torniquetes usados y ya pues nuestro manejo anestésico, pues todas esas cosas podrían causar que ese paciente empeore su lesión neurológica previa. Pero
Eso hace entonces que con frecuencia los anestesiólogos eviten usar anestesia regional en estos pacientes y muchas veces es sobre todo como por el aspecto médico legal de que posteriormente el paciente salga con una lesión peor o con una lesión nueva y que pues se le vaya como a juzgar directamente al manejo anestésico, que es lo pues muchas veces la razón principal por la cual no se les brinda anestesia regional a estos pacientes. Entonces, lo que encontramos en la literatura es que la incidencia de estas lesiones de novo, cuando estamos hablando de novo, esto varía mucho en los reportes porque varía, o sea, la diferencia en las definiciones en cada uno de las revisiones es muy diferente porque se estudian los pacientes en unos periodos diferentes, o sea, algunos se valoran solo a 2 meses, otros a 6, otros a un año, entonces por eso estas incidencias varían muchísimo. Sin embargo, a pesar de esas variaciones, siempre se demuestra que esas lesiones a largo plazo neurológicas tienen una incidencia muy baja, que es entre 2 y 4 por cada 100.000 bloqueos que se realizan. Y que a pesar del advenimiento en los últimos 20 años más o menos del ultrasonido para hacer los bloqueos periféricos, esta incidencia permanece baja, no ha disminuido pues de manera importante, ha sido baja y permanece de esta manera. Y en la anestesia regional, la incidencia de lesión nerviosa va sobre todo en bloqueos de plexo braquial, siendo el más afectado el mediano, seguido por el cubital y el radial. Y lo que nos nombraba ahorita Andresito acerca de la teoría del doble aplastamiento, que sostiene que los pacientes que tienen esa lesión nerviosa previa tienen en cualquier lugar de la vía nerviosa, tienen una predisposición a tener mayor lesión cuando están siendo llevados a una cirugía por cualquiera de los motivos anteriores que nombré ahora. Recordar entonces que no siempre la lesión nerviosa tiene como una única causa que sea directamente por el trauma de la aguja, sino que hay muchas otras causas que puede ser una lesión química por lo que le estamos poniendo, por los coadyuvantes o una lesión tóxica por estos medicamentos que estamos poniendo allí directamente al ladito del nervio. Entonces, podríamos decir que es realidad o mito que está contraindicada la anestesia regional cuando hay lesión neurológica previa. Pues es una contraindicación que es relativa, o sea que en realidad es un mito. Y específicamente en pacientes que tienen neuropatía diabética, como nos nombraban ahorita, esas fibras de ellos nerviosas son mucho más susceptibles a los anestésicos locales, es decir, no necesitan tanta concentración ni tanto volumen para ser bloqueados. Esto no quiere decir que ellos sean más susceptibles a hacer toxicidad por anestésicos locales, que es muy diferente, pero sí son menos sensibles a la electroestimulación. Por lo tanto, en ellos sería ideal hacer siempre uso de ultrasonido y no hacer uso de electroestimulación únicamente, porque pues no nos van a dar respuesta a esos músculos cuando estamos poniendo más de la dosis de la estimulación, ellos no van a responder con facilidad. Evitar el uso entonces de adrenalina, precisamente por esos efectos tóxicos y químicos que pueden causar los coadyuvantes, y siempre usar menor concentración de anestésicos en ellos. En pacientes, pues traje aquí también otro de las alteraciones neurológicas que nombraban en este artículo, en donde nombraban que el síndrome de Guillain-Barré traía como mucho miedo también de generar o de hacer mayor lesión nerviosa porque tenían una potencial inestabilidad autonómica cuando se les ponía anestesia regional o reactivación de síntomas que ya hacía tiempo atrás no traían. Sin embargo, no hay evidencia para dar recomendaciones en estos pacientes con este diagnóstico y siempre se debe individualizar cada uno de ellos para determinar si se benefician o no. Realmente los reportes que hay en pacientes a quienes se les ha puesto anestesia neuroaxial con diagnóstico previo de síndrome de Guillain-Barré son reportes de pacientes embarazadas y todos han salido pues exitosos. Sin embargo, tampoco hay estudios pues grandes de los cuales se pueda pues uno como pegar de decir que esto sí o esto no se debe hacer. Sin embargo, entonces esto
va a depender mucho de la experiencia de cada uno, del equipo quirúrgico y de los ortopedistas y los cirujanos con los que se esté trabajando, la confianza que se tenga con el equipo quirúrgico para determinar si el paciente sí se va a beneficiar o no de técnicas neuroaxiales o de técnicas regionales, para que no vayan a terminar pues con una mayor lesión de la que ya llegaron previamente. Vamos a seguir entonces con el caso clínico número 3. Tenemos un paciente masculino de 32 años que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior y que está programado para reconstrucción por artroscopia de este ligamento. Como antecedentes importantes es fumador activo, sin otros antecedentes, y el anestesiólogo decide entonces dar anestesia raquídea más un bloqueo de canal de aductores. Para este paciente entonces, para prolongar la duración del bloqueo analgésico, usted decide A. Adicionar dexametasona a la mezcla anestésico local. B. Adicionar 4 miligramos de dexametasona pero intravenosa. C. Adicionar clonidina a la mezcla de anestésico local. O D. Adicionar dexmedetomidina a la mezcla de anestésico local. Entonces quisiera saber qué opción les parecería más válida en este paciente. Pues vamos a desglosar cada uno de esos coadyuvantes en algunas revisiones sistemáticas, a ver qué nos dicen acerca de ellos y la comparación de cada uno de ellos para ver cuál sería entonces el coadyuvante ideal. Por ejemplo, en esta revisión sistemática del 2015 de anestesia, en donde se evaluaron 29 ensayos clínicos aleatorizados con dexametasona perineural, encontraron que de verdad aumentaba la duración media de la analgesia en aproximadamente 4 horas cuando se utilizaba con anestésicos locales de acción corta y media, como la lidocaína, y hasta 8 horas cuando se utilizaban con anestésicos locales de acción prolongada, como la bupivacaína, y que el bloqueo motor también tenía un aumento en la duración media de hasta 4 horas cuando se utilizaba con anestésicos locales de acción prolongada como bupivacaína. Lo que no cambiaba era en el inicio de acción y que disminuía la puntuación del dolor en reposo y dinámico, con una consecuencia de que reducía el consumo de morfina en las primeras 24 horas. Entonces, pues tenía como muchos beneficios y muchas ventajas. En este otro estudio, la evaluaron fue como uso perineural, pero para bloqueos específicos de plexo braquial, en donde encontraron que los aumentos de la dosis prolongaban la duración de la analgesia de manera dependiente a la dosis que se le estaba poniendo, pero hasta que llegaba a una dosis techo máxima de 4 miligramos. Y a pesar de que sí ha demostrado de que aumenta la glicemia, no, ese aumento en la glicemia no generaba como unos cambios clínicamente significativos, ni que se prolongaran en el tiempo, ni que generaran otras consecuencias desfavorables para los pacientes, ni retrasos en las cicatrizaciones, ni alteraciones en los pacientes diabéticos, ni absolutamente nada. O sea, sí aumento en la glicemia, más no cambios clínicamente significativos. En cuanto a la clonidina, en esta revisión sistemática donde se evaluaron 20 ensayos clínicos aleatorizados, quisieron demostrar la eficiencia de este medicamento cuando se usaba perineural a dosis entre 30 y 300 microgramos. La mayoría de los ensayos la usaron con dosis de 150 microgramos en bloqueos de todo tipo, bloqueos de plexo braquial, en bloqueos de cuello de pie, de cervical, femoral, de hilo hipogástrico, de inguinal y de ciático. Y encontraron que generaba un aumento de la duración media en la analgesia de aproximadamente 2 horas y un aumento en el bloqueo sensorial de 1 hora y media y del bloqueo motor en hasta 2 horas y media, independientemente de cuál fuera el anestésico local al que se le estuviera mezclando, pero que aumentaban la probabilidad de efectos adversos como bradicardia, como hipotensión, como pacientes que hacían desmayos o sedación excesiva. Y no encontraban que tuviera una relación dosis-respuesta para efectos buenos o adversos. Entonces, por ese lado, pues no tuvo pues como muchas cosas buenas. Y la dexmedetomidina, también tenemos entonces en este ensayo clínico
una evaluación de 34 ensayos clínicos aleatorizados, perdón, esta es una revisión sistemática de 34 ensayos clínicos aleatorizados donde se quería verificar la eficacia de la dexmedetomidina perineural, específicamente en pacientes que se les hizo bloqueo de plexo braquial. Encontraron que sí aumentaba en promedio la analgesia en más o menos 4 horas y medias, el bloqueo sensorial en 4 horas y el bloqueo motor en 3 horas en un promedio, y que disminuía el inicio del bloqueo sensorial en 9 minutos y el bloqueo motor en 8 minutos, situación que no ocurría con los anteriores medicamentos, que sí prolongaban el tiempo del bloqueo motor y sensorial, pero no disminuían el inicio de los bloqueos. Con la dexmedetomidina también pues tenemos el problema de la clonidina, que aumenta el riesgo de hacer efectos adversos como bradicardia, hipotensión y sedación, y que tampoco tenía una relación dosis-respuesta, así como la dexametasona sí la tenía. En cuanto a la dexmedetomidina, los estudios en animales, en ratas, han demostrado que es neuroprotector, pero en los ensayos en humanos clínicos aleatorizados no se ha asociado con neurotoxicidad, tampoco pues que digan que es neuroprotector, simplemente no es neurotóxico. Y se ha encontrado que la dosis ideal es entre 50 y 60 microgramos perineural. Entonces, se podría decir que la dexmedetomidina es superior a la clonidina en características del bloqueo, pero no supera las características de la dexametasona como coadyuvante. Entonces, teniendo pues todas estas posibilidades, uno se pregunta pues qué adyuvante se debe escoger. Tenemos entonces en este artículo 2021 de DESTAI, de anestesia, en donde compara cada uno de los medicamentos pues, que acabamos de ver en cuanto a la duración de la analgesia, el inicio del bloqueo motor, la duración del bloqueo sensorial, el inicio del bloqueo sensorial, la duración del bloqueo motor y sensorial y la dosis de opioide que se puede llegar a ahorrar en las primeras 24 horas posoperatorias. Entonces, en el primer ítem, que es la duración de la analgesia, podríamos decir, según esta tabla comparativa, que la dexametasona es la que permite que la duración de la analgesia sea mucho más prolongada, llegando a durar hasta 488 minutos, muchísimo más, pues, por encima que la clonidina y que la dexmedetomidina. Les hago una aclaración, pues que no nombré a la adrenalina en los coadyuvantes porque eh, específicamente queremos ver es como la prolongación del bloqueo, más no otras ventajas de los coadyuvantes, por eso la adrenalina no la nombré. En cuanto al inicio del bloqueo sensorial, aquí pues el ganador sería la dexmedetomidina, que fue el único que demostró que se puede iniciar mucho más el bloqueo sensorial y lo mismo que con el bloqueo motor. En estos dos ítems, sí, la dexmedetomidina pues se lleva por delante a los otros dos medicamentos, y en cuanto a la duración del bloqueo sensorial, también tendría pues ese punto la dexametasona, que pues puede llegar incluso hasta también 488 minutos, mucho más que los otros dos. Y en cuanto a la duración del bloqueo motor, también mucho más lo demuestra la dexametasona, llegando a prolongarlo hasta 286 minutos con los anestésicos locales en comparación con los demás que no, pues no llegan ni siquiera a 200 minutos. Y en cuanto a el consumo de opioides, en las primeras 24 horas posoperatorias, quien demostró que se ahorraba mucho más consumo de opioides fue la dexametasona también. Es decir, en casi todos estos parámetros, pues fue como el ganador. Y en cuanto a el inicio de los bloqueos, pues la dexmedetomidina sin duda es la mejor de todas. Entonces, en términos de características del bloqueo, uno podría decir que en orden de peor a mejor tendríamos a clonidina, dexmedetomidina y dexametasona. Y teniendo entonces a dexametasona y dexmedetomidina siendo muy similares en cuanto a las características de mejorar ese bloqueo, podríamos compararlos cuando queremos ver las características de cómo debería ser el coadyuvante ideal. Casi en todos estos ítems, ellos dos son equiparables, excepto en estos tres puntos en donde la dexametasona pues gana definitivamente, siendo no condrotóxica,
no miotóxica y sin características neurotóxicas, ya que la dexametasona ha demostrado que no tiene estas características y la dexmedetomidina definitivamente pues todavía no hay claridad en cuanto a eso. Y que tiene una evidencia de dosis respuesta con una dosis techo, la dexametasona, porque la dexmedetomidina definitivamente todavía pues eso no está demostrado, no hay una dosis techo, que también pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a no tener efectos sistémicos significativos, también la dexametasona ganaría en este aspecto, porque la dexmedetomidina, pues con todos esos efectos que nombramos, pues, pues son cosas que queremos evitar, obviamente. Teniendo entonces a la dexametasona como un coadyuvante, como el mejor de los que tenemos a la mano, entonces se podría usar sistémica o perineural. Y en muchos estudios pues se contradicen. En este último del 2018 encontraba que no había diferencias en ningún beneficio en cuanto al uso de dexametasona perineural o si se usaba de manera sistémica. Entonces, como decía entonces ahorita la doctora Ríos, el uso perineural de todos estos medicamentos está fuera de la etiqueta, pero hay ciertas organizaciones médicas, como las que muestro acá, el Consenso Médico General del Reino Unido y la FDA, que dicen, entre comillas, que la prescripción de un medicamento no indicado en la etiqueta puede ser apropiado en presencia de evidencia adecuada o experiencia clínica que demuestre que sí de verdad le trae beneficios al paciente, y que el uso de un medicamento sin licencia puede estar indicado en presencia de un fundamento científico razonable y cuando se ejerce un juicio clínico sólido. Es decir, que entonces la evidencia que tenemos hasta ahora es inconsistente para apoyar la vía perineural de la dexametasona sobre la sistémica, porque no es que sea superior, simplemente pues pueden ser iguales, tienen características similares. Por lo tanto, se debe recomendar, y esta es pues como la última recomendación que tenemos en cuanto a uso de coadyuvantes, es que se debería recomendar el uso de dexametasona sistémica de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo, con una dosis máxima entonces de 4 miligramos. Esas serían pues como las conclusiones. Entonces, es mito que la dexametasona perineural es superior a cualquier otro coadyuvante para prolongar el efecto de los anestésicos locales. Pues este sería un mito porque no solamente perineural nos puede servir, pero si estuviéramos hablando únicamente de coadyuvantes perineurales, definitivamente sí es como el ideal o el más indicado en comparación con los demás. Entonces las conclusiones acá podríamos decir que la dexametasona y la dexmedetomidina son los coadyuvantes que tienen mejor evidencia hasta el momento, que aún no hay claridad de cuál vía de administración es superior de la dexametasona como coadyuvante, y que la recomendación actual entonces es usar dexametasona sistémica de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo cuando se hace cualquier tipo de bloqueo periférico nervioso. Y vamos entonces con nuestro último caso clínico, en donde tenemos una paciente femenina de 82 años que presenta una caída de su propia altura con fractura de cúbito y radio distales izquierdos sin otros traumas. Como antecedentes es una paciente hipertensa, tiene EPOC y es oxígeno requiriente en las noches y tiene una hipertensión arterial pulmonar moderada. Como farmacológicos ella consume losartán, amlodipino, inhaladores de hipertropio y de beclometasona, atorvastatina y aspirina. Tiene antecedente de una histerectomía hace 30 años, no es alérgica a ningún medicamento, es una paciente exfumadora pesada. Esos son los paraclínicos que tiene hasta el momento y está programada para una reducción abierta más osteosíntesis. La pregunta entonces con esta paciente es ¿cuál es el plan anestésico y cuál sería la mezcla de anestésico local para el bloqueo si se decidiera hacer un bloqueo? Efectivamente, pues todo lo que han dicho es cierto. Para demostrarlo, entonces yo les había enviado este artículo que es del 2020, que es un ensayo clínico que se hizo aleatorizado en 85 pacientes, en pacientes ASA 1 y 3, entre 19 y 83 años, que que fueron a cirugía electiva o a cirugía de urgencia de mano o antebrazo. Se incluyeron a todos los pacientes a quienes se les puso una dosis única de anestésico en bloqueo de plexo braquial ecoguiado, ya fuera axilar
o supraclavicular, ya vamos a ver eso, y se excluyeron pues pacientes a quienes se les dejaron catéteres perineurales, bloqueo, o que se les hicieron bloqueos bilaterales, pacientes que se negaron al bloqueo, que tenían condiciones psicomentales que no permitían pues evaluar adecuadamente el dolor, que tenían uso crónico de analgésicos o que se premedicaron con algún sedante o algún analgésico, que tenían trastorno preexistente del plexo braquial, que tuviera síndrome de apnea obstructiva del sueño o que tuviera alguna contraindicación para anestesia regional. Estos pacientes entonces se les hizo a algunos el bloqueo del plexo braquial con abordaje axilar o algunos con abordaje supraclavicular. Todos fueron bloqueados por el mismo anestesiólogo, ecoguiados, y a ninguno se le hizo uso de electroestimulación. A ninguno se le puso pues, sedantes ni analgésicos premedicados, y estos pacientes fueron divididos al azar en 4 grupos, como los que vemos acá. El primer grupo era un grupo de pacientes que iban con lidocaína mezclada con bupivacaína a una dosis de 15 mililitros de lidocaína al 1% y 15 mililitros de bupivacaína al 0.5%, quedando un volumen de 30 centímetros a una concentración de lido de 0.5 y de bupivacaína de 0.25. El segundo grupo era un grupo que solamente iba con bupivacaína y solución salina, se le ponía bupivacaína 20 mililitros y 10 mililitros de solución salina, un volumen también de 30 y una concentración de bupivacaína de 0.33%. El tercer grupo era el grupo de lidocaína con solución salina únicamente, 20 mililitros de lidocaína al 1% y 10 mililitros de solución salina, quedando un volumen de 30 y una concentración de lidocaína de 0.66%. Y el cuarto grupo entonces era el grupo también de bupivacaína mezclada con lidocaína, pero a una concentración diferente, porque eran 10 mililitros de lidocaína más 20 de bupivacaína, quedando concentraciones de 0.33 tanto de bupivacaína como de lido. Teniendo entonces ya estas mezclas hechas antes de ingresar el paciente, se les aplicó una dosis de 0.4 mililitros por kilo en volúmenes, dividido en volúmenes iguales para cada nervio si se les hacía bloqueo axilar específicamente. Evaluaron entonces el bloqueo sensorial y motor cada 3 minutos y cuando el paciente tenía un bloqueo completo se les ponía el torniquete y se puede iniciar la cirugía. Se evaluó entonces el éxito del bloqueo sensorial y motor. Pues esto fue evaluado con unas escalas ya previamente pues especificadas que tenía el anestesiólogo, y la duración de la anestesia se consideró como el tiempo entre el final de la inyección de anestésico local hasta el retorno de la función sensorial que el paciente informara o la necesidad de la primera medicación, la primera dosis de medicamento analgésico en este paciente. Entonces, los objetivos de esta investigación eran verificar los tiempos de inicio y la duración de los efectos sensoriales de cada uno de estos grupos. ¿Y qué encontraron entonces? Que en cuanto a el inicio del tiempo de inicio del bloqueo sensorial, que el grupo de lidocaína sola era pues como el que tenía un tiempo de inicio mucho más corto y que era estadísticamente significativo comparado con los otros 3 grupos. Pero el tiempo de inicio del bloqueo motor, a diferencia de lo que pues pensaríamos, no fue el grupo de lidocaína sola quien era el que acortaba el tiempo, sino el grupo de bupivacaína sola. Y esta bupivacaína con solución salina, comparando con cada uno del resto de los grupos, también encontraban una diferencia significativa. Es decir, el tiempo de inicio del bloqueo sensorial es mucho más rápido con la lidocaína, pero el tiempo de inicio del bloqueo motor es más rápido con bupivacaína únicamente. Y en cuanto a la duración del bloqueo motor, la duración del bloqueo sensorial era mucho más prolongada en el grupo que se utilizó solamente bupivacaína con salina, encontrando también diferencias significativas con el resto de los grupos cuando se hacía la comparación. Esto pues también lo podemos corroborar aquí en estas imágenes, en donde encontrábamos que el inicio del bloqueo motor completo era mucho más rápido en estos pacientes que eran los de bupivacaína con solución salina sola. Y en cuanto a la duración, podemos ver cómo también el grupo de la bupivacaína con solución salina fue quien tuvo mucha mayor duración del bloqueo
del bloqueo sensorial. Entonces, ¿es realidad o mito que la mezcla de anestésico ideal en anestesia regional es la combinación de bupivacaína con lidocaína? Pues todo depende entonces del escenario en el que nos encontremos. Sí, como lo decían ahorita los profes, si estamos en un escenario donde necesariamente tenemos que hacer las cosas de manera rápida, pues deberíamos utilizar lidocaína para acelerar ese tiempo de inicio, sobre todo el bloqueo sensorial, porque recordemos que el bloqueo motor no lo acelera, pero si tenemos el tiempo y tenemos la posibilidad de hacer el bloqueo antes de pasar al paciente a la sala, idealmente sería siempre utilizar bupivacaína, inclusive si queremos hacer bloqueos anestésicos totalmente. Entonces, como conclusión, podríamos decir que la lidocaína mezclada con bupivacaína no acorta el tiempo de inicio del bloqueo, pero sí disminuye significativamente la duración de acción de la bupivacaína. Y que la bupivacaína, cuando está sin lidocaína, tiene la duración de acción más prolongada para lograr la anestesia postoperatoria más prolongada en comparación con los otros grupos cuando está mezclada con la lidocaína.